El prólogo de Orit, 16 de agosto. Icono del Señor Jesucristo, no hecho por mano humana. En aquel tiempo, cuando nuestro Señor predicaba el Evangelio y curaba cada enfermedad y cada dolencia en la gente, estuvo en la ciudad de Edesa, en la costa del río Éufrates, un conde llamado Abgar, quien fue completamente infectado con lepra. Oyó acerca de Jesucristo, el curador de todas las penas y las enfermedades, y envió a un artista de frescos, Anania, a Palestina con una carta para Cristo, en la que Abgar rogaba al Señor que viniera a Edesa para que lo curara de la lepra. En el caso de que el Señor no pudiera venir, el conde ordenó a Anania que le hiciera un retrato y se lo llevara, creyendo y confiando en que ese retrato le devolvería la salud. El Señor respondió que no podría ir porque se acercaba el tiempo de su sufrimiento. Entonces tomó una toalla, limpió su cara con ella y en la toalla quedó perfectamente plasmada su purísima imagen. El Señor le dio esa toalla a Anania con el mensaje de que el conde se curaría con ella, pero no completamente, porque él enviaría más tarde un mensajero que cubriría el resto de su enfermedad. Recibiendo la toalla, el conde Abgar la besó y la lepra cayó de todo su cuerpo, pero quedó un poco de ella en su rostro. Más tarde el apóstol Tadeo, predicando el Evangelio, vino donde Abgar, lo curó secretamente y lo bautizó. Entonces el conde rompió los ídolos que estaban delante de la puerta de la ciudad, y sobre la puerta puso aquella toalla con la imagen de Cristo, pegada en un árbol, enmarcado en marco de oro y adornado con perlas. El conde también escribió debajo del icono en la puerta: Cristo Dios, nadie que ponga sus esperanzas en ti se avergonzará. Más tarde, uno de los bisnietos de Abgar restableció la idolatría. El obispo de esa ciudad vino por la noche y edificó sobre aquel icono de la puerta. Pasaron muchos siglos. Desde entonces, el emperador, en el tiempo del emperador Justiniano, el emperador persa Josroe atacó a Edesa y la ciudad estuvo asediada. Sucedió entonces que el obispo de Edesa, Eulalio, tuvo una visión de la Santísima Virgen que le reveló el secreto del edificado y olvidado ícono. El ícono fue encontrado y el ejército persa fue vencido por su poder. Segundo, Santo Mártir Diomedes, médico de Tarso, de familia de renombre. Mientras curaba al pueblo, le enseñaba sobre la fe cristiana. El emperador Diocleciano dio la orden y lo decapitaron en Nicea en el año 298. Los que lo decapitaron y llevaron la cabeza al emperador quedaron ciegos, y cuando devolvieron la cabeza al cuerpo y oraron, fueron sanados. Tercero, venerable Joaquín de Osogovsk. Vivió una vida ascética en la segunda mitad del siglo XI en la montaña de Osogovsk, en un lugar llamado Sarandopor, en una cueva. En ese lugar, más tarde, otro asceta construyó una iglesia, Teodoro del Campo de las Ovejas, a quien se le apareció San Joaquín en sueños. Ocurrieron muchos milagros a través de los siglos, gracias a las reliquias del venerable Joaquín, y hoy en día continúan sucediendo. Cuarto, Santo Mártir Estamatio. Era campesino, nativo de Volos, en Tesalia. Cuando un aga inhumano estaba recogiendo tributo real de la gente y abusando mucho de ellos, Estamatio fue con varios compañeros a Constantinopla para quejarse ante el visir. Pero por sus fuertes acusaciones sobre el aga, los nobles del sultán se ofendieron y lo arrestaron. Al principio querían convertirlo al Islam por adulación, prometiéndole riqueza, fama y honor. El mártir exclamó: Mi riqueza, gloria y honor es mi Cristo. Luego los turcos lo torturaron y finalmente lo cortaron en el año 1680 frente a Santa Sofía. Así este soldado de Cristo fue coronado con el martirio. Reflexión. La Iglesia Ortodoxa sobrepasa a los demás grupos de cristianos con la riqueza de su tradición. Los protestantes quieren adherirse solamente a la Santa Escritura, pero ni la Santa Escritura puede ser interpretada sin la tradición. El mismo apóstol Pablo ordena: Hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:15. La enseñanza sobre el príncipe Edgar es sin duda una tradición apostólica, aunque los apóstoles no la mencionan en sus escritos. El apóstol Tadeo no escribió nada en absoluto, y según la opinión de los protestantes, él no hablaba nada ni enseñaba a los fieles. Según eso, ¿cómo pudo ser él apóstol de Cristo?
La tradición del conde Abgar menciona también a San Juan Damasceno en su defensa de la veneración de los íconos. Cuán espléndida y conmovedora es la carta de Abgar a Cristo. Primero él la escribió, que oyó acerca de su poder milagroso de curar a los enfermos, y después de rogarle que viniese y los curase también. Amgar continúa escribiendo: también he escuchado que los judíos te odian y que están preparando algo perverso para ti. Tengo una ciudad, pequeña pero hermosa y abundante de todo bien. Ven aquí y vive conmigo en mi ciudad, que es suficiente para ambos y para toda necesidad. Estos los que escribió un príncipe pagano, mientras los príncipes de Jerusalén preparaban la muerte para el Señor, amante del hombre. Contemplación. Contemplar la milagrosa ayuda de Dios a Jonatán, el hijo de Saúl. Primera de Samuel 13 y 14. Como los filisteos atacaron a los judíos, y a la tropa de los filisteos era numerosa como la arena que está a la orilla del mar. Primera de Samuel 13:5. Como Jonatán, con su joven escudero, atacó a los filisteos con sus esperanzas en Dios y como los confundió y venció. Como nosotros tenemos que conocer la verdad de las palabras de Jonatán. Al Señor nada le impide dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Homilía sobre la rama divina del tronco de Jesé. Saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Isaías 11:1. Con profecías tan claras sobre Cristo el Señor, ¿por qué los judíos no creían en él como el Mesías? Por su insana soberbia y por sus insanos crímenes sobre la gente santa y justa. ¿Quién es esa rama del tronco de Jesé? ¿Acaso otro que el Señor Jesucristo? Jesé fue el padre del rey David, y del linaje de David surgió el esperado Mesías. Del linaje de David, él apareció, y de Belén, la ciudad de David. La rama del tronco de Jesé significa ascendencia física del Señor de la Virgen de la María, la descendiente de Jesé y de David. Y el retoño de las raíces de Jesé significan en él la justicia que fue pisoteada por los numerosos emperadores de la casa de David. La justicia pisoteada es como el tronco seco, pero a veces de tal tronco brota el retoño verde. Tal retoño que brotó por sí mismo es el Señor Jesús. Según su madre, él será del linaje de David, pero según su concepción, él será del Espíritu Santo. En la eternidad del Padre sin madre, y en el tiempo de la madre sin padre. En la eternidad, la idea de llegar a ser hombre estaba debajo del manto de la divinidad. En el tiempo, su divinidad, sin embargo, estaba debajo del manto de la humanidad. Pilatos en vano miraba esa rama del tronco de Jesé y gritó: aquí tienen al hombre. Juan 19:5. Como si alguien viera un cable que conduce una fuerza eléctrica entre muchos cables ordinarios y exclama: he aquí el cable. Tampoco conocía la fuerza eléctrica en el cable, ni conocía a Dios en el hombre. Oh Señor Jesús, Dios y hombre, amante de la raza humana, haznos amar a Dios y sálvanos. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.